Y ya nos acompaña el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española, ADME, Marco Antonio Gómez. Muy buenas tardes, Marco Antonio. Muy buenas tardes, don Francisco. Bienvenido a Caminando por la Vida. Muchísimas gracias por la invitación y agradecer a la radio la oportunidad de poner voz a los militares de Tropa y Marinería. ¿Por qué y para qué una asociación de este tipo? ¿Por qué y para qué ADME, Marco Antonio? Bueno, pues la verdad que ADME es una asociación legal, inscrita en el registro de asociaciones profesionales de la Fuerza Armada, que está presente en el Consejo de Personal de la Fuerza Armada y que representa al personal de Tropa y Marinería ante el Ministerio de Defensa y ante los mandos de personal. Esto es algo muy novedoso porque por primera vez un personal de tropa ha podido hablar directamente, sin intermediarios y la cadena orgánica, con la ministra de Defensa, con la subsecretaria de Defensa y con los mandos de personal. Esto, pues a algunos no les gusta, pero esta es la auténtica realidad, ¿no? Las motivaciones de su nacimiento están basadas en una amplia serie de limitaciones y deficiencias que sufrían sus componentes habitualmente tanto en el desarrollo de su carrera profesional como en la aplicación de medidas sociales que afectaban también a nuestras familias. Hay que decir que fuimos la primera asociación exclusiva de Tropa y Marinería que entró en el registro de asociaciones en abril de 2012. Y también queremos destacar que las asociaciones son legales. O sea, que a día de hoy, desde su nacimiento de esta nueva ley que permitió el asociacionismo en la Fuerza Armada en el 2011, lamentablemente aún hoy día hay unidades en las que le dicen que somos ilegales, que no se pueden asociar. Y esto lamentablemente es por la falta de información y la poca ayuda que tenemos por parte del Ministerio de Defensa de dar a conocer el asociacionismo. ¿Por qué hoy día se incorpora un chico o una chica al ejército, Marco Antonio? Pues mire, Francisco, lamentablemente yo le voy a enumerar por los conocimientos que tenemos y lo que nos transmiten nuestros compañeros, la realidad de las Fuerzas Armadas. Y es que lo primero es que lo utilizan como un trampolín para acceso a la Guardia Civil, Policía Nacional o algunas policías locales o autonómicas a partir de los 5 primeros años de estar en el ejército. Lo siguiente es otro trampolín para el acceso a la escala de suboficiales y oficiales, lo mismo a partir de los 5 años que están en las Fuerzas Armadas. Luego, por vocación, hay que admitir que hay muchos compañeros que entran en la Fuerza Armada por vocación de servir al ciudadano y al país para lo que se necesite, cuando se necesite y en el momento que se nos solicite. Y por último, pues por un sueldo que aunque no es fijo, porque no todos son militares de carrera, hay temporales, bastante temporalidad entre las Fuerzas Armadas, y aunque es escaso, pero bueno, durante los 2-3 primeros años, incluso los 5 años hasta que consiguen dar ese salto en el trampolín, pues tienen un sueldo que bueno, que es por lo menos para sobrellevar un poco la vida, pero es a todas luces un sueldo ínfimo, irrisorio y ridículo. Por exigencias de la OTAN, España pues lleva 1 año o 2 años incrementando su inversión en defensa. ¿Cómo afecta este incremento de la inversión en el día a día de nuestros soldados y marineros, Marco Antonio? Pues lamentablemente nos afecta muy negativamente. ¿Por qué? Pues porque lo único que se oye y lo único que se está viendo es la compra de armamento. Pero poco o nada en lo más importante que tiene la Fuerza Armada, su personal, el personal humano. Da igual que tengamos los mejores carros de combate, los mejores aviones, el mejor fusil de asalto, si no tenemos quien lo empuñe, evidentemente. Entonces, sobre todo, que no se ha elevado 1 céntimo las retribuciones. Las subidas estas que últimamente han dado tanta publicidad no son realmente unas subidas de calado, porque se han enmascarado en otro tipo de subidas, que las podemos enumerar. Pero hay que entender que somos los peores servidores públicos retribuidos de la administración. Somos los peores, los soldados y marineros los peores. Somos trabajadores públicos que realizamos servicios, maniobras, horas de trabajo adicionales a coste cero. No se nos paga por estos servicios, por guardia de 24 horas. Con suerte, y dependiendo el porcentaje de los plus, que es la dieta que se nos da para comer en el campo de maniobras, puede rondar el 80%, teniendo en cuenta que el precio total de un día que se le paga a un soldado marino son 28,21 €. Si de ahí le hallamos el 80%, el 60%, dependiendo de lo que se nos autorice, puede quedar unos 20 €. De ahí hay que descontar la comida que nos tienen que dar de comer, desayuno, comida y cena, con lo cual, al final al soldado marinero le puede llegar a quedar 8, 9 o 10 € por 24 horas de servicio durante 7, 10,
15 o X días que están en el campo de maniobra. Ujú. O sea, esto es inadmisible. Ya. Por otra parte, los servidores públicos, que más comisiones de servicio hacemos, con diferencias. Como ya hemos dicho, con unas dietas que no se han modificado desde el año 2005. Tenemos para dormir 48,92 € para ir a un hotel. Que alguien me diga, por ejemplo en Madrid, si alguien puede dormir por esa cifra cerca de... Lo veo complicado, de sí. Madrid. Evidentemente hay que irse muy a la periferia, si no a un pueblo a dormir, ¿no? Entonces, esto lo ponemos de manifiesto, ¿no? Pero todavía, y hablando de los militares de carrera, dentro de la tropa, los que aprueban la permanencia, te voy a contar algo que es muy sonrojante. Si nos quisiéramos comparar con otros servidores públicos como policías, bomberos, etcétera, por imperativo legal se pasa a la reserva a los 58 años, los militares. Y esto supone perder aproximadamente cerca de 300 € de salario. Sí. Los complementos que nos quitan. Pero es que si está en la UME, en Navarra, o Ceuta o Melilla, esa pérdida retributiva puede llegar entre 700 y 800 € de nuestro salario. Que alguien diga si esto es atractivo. Ya. Y luego además, por si nuestros oyentes no lo sabían, a los 45 años nuestros soldados y marineros y oficiales de complemento tienen que dejar el ejército, ¿no? En algunos casos después de haber servido 20 años a España. ¿Qué está ocurriendo con estas personas? Efectivamente, pues esto la verdad que bueno, lo primero de todo, quiero que quede claro que ADME aboga por la desaparición de la temporalidad y la creación de una ley integral o única de carrera militar. Porque lo que para uno es bueno no puede ser malo para otros. Eso está muy claro. La escala de tropa media es primordialmente temporal, cercana al 90% de la fuerza. Por lo tanto, en algún momento dado deberán de abandonar de manera forzosa el servicio a la edad de 45 años. Y ese momento es al cumplirlos. Exactamente a los 45 años se debe de abandonar. Bien, ¿se debe de abandonar siempre la Fuerza Armada a esa edad? Bueno, pues no, sí. Se aprueba, evidentemente, como he comentado, ser militar de la escala de tropa media de carrera. Se aprueba por concurso o oposición y se puede acceder a una relación de servicio de carácter permanente. Tenemos 5 oportunidades para poder aprobar a partir de los 14 años de servicio. ADME aboga porque se quiten este tipo de convocatorias, o sea, que no haya un límite de convocatoria. Si uno es bueno con 45 años para presentarse, pues que tenga todas las convocatorias posibles, ¿no? También tenemos la posibilidad, como he dicho antes, de promocionar a la Guardia Civil, la Policía Local, pues el personal laboral funcionario del Ministerio, etcétera. O sea, no obligatoriamente a los 45 años se va uno, si no ha aprobado alguna de estas series de oportunidades que tenemos, ¿no? También, al llegar a los 45, hay que solicitar, porque hay que solicitarlo, ser reservista de especial disponibilidad, lo que es RED, que cobran una asignación de disponibilidad hasta los 65 años, de unos 700 € mensuales brutos, compatible con cualquier trabajo fuera de la administración. Pero ojo, que esto tiene mucho truco. ADME ha elevado porque la ley y la norma que lo contempla dice que hasta los 65 años. Ahora se ha ampliado la edad de jubilación hasta los 67. ¿Qué ocurre? Que ADME dijo que se quitase el número para evitar este tipo de problemas. Y evidentemente pues no han tenido por la labor, con lo cual hoy en día un militar que solicite el RED a los 65 años va a dejar de cobrar esta asignación, aunque pueda jubilarse a los 67, que es como debería de recogerse. Entonces, hay que entender todo de que, bueno, hay una pequeña trampa ahí, ¿no? También hay que tener en cuenta que es una asignación no contributiva, no vale para la jubilación. El problema principal que se encuentra en nuestros problemas a la edad de 45 años es la falta de homologación. Se van a los 45 con esta asignación, pero sin ni un solo título que acredite, como bien ha dicho usted, don Francisco, esos 20 y tantos años de servicio al país, como por ejemplo, siendo un mecánico y arreglando BMR o carros de combate. No puede trabajar en un taller ni aportando siquiera las tuercas al jefe de taller, porque no tiene un título que lo acredite. Y otro factor muy importante es la edad. Se reincorporan con una edad muy complicada al mercado laboral. Me vais a perdonar la autocita, pero vamos a escuchar una intervención mía en un pleno municipal del Ayuntamiento de Boadilla del pasado marzo, proponiendo, pues tal y como permiten las leyes, que se reserve un 20% de las nuevas plazas de policía local para exmilitares. El 27 de marzo de 2020, en plena pandemia, en el momento más difícil de la pandemia de COVID, se presentaba en la Residencia Virgen del Pilar de Boadilla un destacamento del Regimiento de Defensa Nuclear, Biológica y Química Valencia número 1,
con sede en Paterna. Al mando de este destacamento se encontraba el capitán don Álvaro Michael, que en ese momento estaba esperando que su mujer diera luz en pocos días. Y durante 3 días, sin horarios, sin descanso, con una profesionalidad absoluta y un saber estar de matrícula de honor, desinfectaron palmo a palmo de todas las instalaciones y nos ayudaron pues a organizar el centro y el servicio en unos momentos muy difíciles. Y ese mismo trabajo lo replicaron en muchas otras residencias de nuestra geografía. ¿Cuántas vidas salvaron esos soldados? ¿Cuántas vidas salvaron los soldados de la Unidad Militar de Emergencia durante aquellos días? ¿Qué decir del trabajo de nuestros ejércitos en las misiones internacionales? ¿Y qué decir también del tributo de sangre que han pagado nuestros soldados, nuestro ejército, por defender la unidad y la libertad de todos los españoles frente al terrorismo? Tenemos una deuda de gratitud grande con nuestros ejércitos. Y no podemos quedarnos en meros gestos o en palabras bonitas. Tenemos que apoyar realmente a los nuestros, porque son los nuestros. Dice el refrán castellano que obras son amores y no buenas razones. Y además hay otra cosa muy importante, y es que no podemos desperdiciar el talento. El talento de unos soldados que cuando se ven obligados a abandonar el ejército con 45 años, llevan en algunos casos más de 20 años de servicio a España. Y por eso proponemos que estos soldados y militares que, como acabo de decir, se ven obligados a abandonar el ejército a los 45 años, una edad muy difícil para reengancharse en la vida laboral civil, pues sean tenidos en cuenta en nuestros procesos de selección para la policía local, tal y como prevén las leyes, tal y como prevé la propia Ley de Coordinación de Policía Local de la Comunidad de Madrid para aquellos militares con más de 5 años de servicio. Muchas gracias. Marco Antonio, sé que recientemente has estado reunido con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Yo te quería preguntar, es una pregunta, es un juego, ¿no? ¿Qué crees tú que votaron en este pleno municipal los distintos grupos municipales? Te lo pregunto, por ejemplo, el PSOE, ¿qué votó? El PSOE en contra. ¿Y qué votó el PP? A favor. Pues votó en contra. Votó en contra, mira. Sí. ¿Qué tal te fueron tus reuniones en el Congreso de los Diputados? Sí. Sí, mira, además es como bien dice, con la siguiente pregunta, que es cómo valoramos, ¿no?, nosotros el tema de las reuniones con los grupos parlamentarios. Lo primero que siempre decimos los militares es que nosotros somos apolíticos, no entramos en política. Nosotros somos servidores públicos al servicio del país y del ciudadano, y eso es lo que nos manda a la hora de realizar nuestro trabajo. Dicho esto, ¿qué ocurre? Nosotros desde AME valoramos las reuniones con todos los partidos políticos por una sencilla razón. Porque quien legisla, quien puede modificar las leyes, son los políticos. Por mucho que nosotros le vemos a defensa llega hasta donde llega, y evidentemente las asociaciones y ahora mismo el asociacionismo no está todavía perfectamente implantado y nos siguen viendo como el enemigo, como el que parece que siempre estamos quejándonos, pero es que llevamos un atraso monumental las Fuerzas Armadas. Es que somos los peor pagados, los que no tenemos conciliación, los que no podemos atender a nuestras familias. El país y los ciudadanos está antes que todo, y evidentemente va a seguir así, pero alguien tiene que mirar por nosotros. Entonces estas reuniones son muy importantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que lamentablemente, don Francisco, nos oyen, nos reciben, nos dicen que todo es una injusticia, nos dicen que bueno, esto hay que arreglarlo y tal, cuando están en la oposición. Cuando llegan al gobierno, tanto sea de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma o el gobierno de la nación, automáticamente no entendemos el por qué, porque ya digo que no entramos en política, ya no me cogen el teléfono, ya no se reúnen con nosotros, ya no me llaman, ya no es tan fácil arreglar el problema que hace X meses era tan fácil de arreglar y que era de justicia y reconocimiento y prestigio hacia los militares, y de golpe y porrazo todo se torna oscuro y de difícil solución. Entonces, a buen entendedor, como digo yo... Pocas palabras bastan, sí. Pocas palabras bastan. Marco Antonio, ¿nos podemos sentir seguros los españoles frente a los nuevos retos de seguridad nacional?
Hombre, yo creo que sí. Las asociaciones, pues, lamentablemente por el tema de la ley de derechos y deberes, nosotros no entramos en política de defensa. Pero también decimos una cosa. Yo pongo un ejemplo muy claro. Con lo que ha pasado en Ucrania hace el tiempo, ¿no? Cuando empezó la guerra, había un ucraniano en su casa, en el salón de su casa con su hijo, viendo Netflix o Disney Plus, y de golpe y porrazo a los 2 minutos le cayó una bomba en su casa. Esto puede pasar en cualquier sitio. Si no tenemos unas fuerzas armadas bien equipadas, que eso lo están haciendo porque se está gastando mucho dinero, pero lo principal es con un personal motivado, bien pagado, y que verdaderamente esté protegido, y que hagamos atractiva a la Fuerza Armada para que tengamos soldados y marineros, porque el general no va a la guerra, va el soldado. Esto puede tener un problema. Ya. Lo has dicho antes, Marco Antonio, a buen entendedor, con pocas palabras bastan. ¿Faltan soldados y marineros en España? Pues sí, la verdad que sí, por una sencilla razón. Los datos que arrojan, ¿vale? Y son, lo mejor para esto son los datos puros y duros. La ley de la carrera militar establece que las plantillas de las Fuerzas Armadas pues están fijadas entre 130.000 y 140.000 efectivos, de los cuales 50.000 tienen que ser oficiales y suboficiales, por lo tanto tiene que haber una horquilla de tropa media entre 80 y 90.000 efectivos. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 dice que no se podrán pasar de los 79.000 soldados. Vemos que ya hay un desfase de entre 1.000 a 11.000, con lo cual, de 10.000 a 11.000 para cubrir nuestras Fuerzas Armadas. Pero es más, de 31 de diciembre de 2021, según los últimos datos de la Unidad de Estadística del Ministerio de Defensa, datos públicos que se pueden acceder desde la Intranet, hay 77.688 militares de tropa de marinería en servicio activo. En la estadística ha quitado los que están en excedencia, reserva, servicio en otras administraciones, servicios especiales, etcétera. Con lo cual, el número no es real. Hay menos soldados, ¿vale? A estos datos, además, hay que quitarle todos aquellos militares que, debido a las reducciones de jornada, por cuidado de hijo o ascendiente, no realizan determinados cometidos y servicios, que deben ser asumidos por el resto. Desde luego, desde AME estamos a favor de la conciliación, pero hay que entender que estas medidas deben de ir acompañadas de un aumento de las plantillas, porque debemos de recordar que los militares no son solo simples servidores públicos que cumplen un horario de 8 a 3, sino que realizamos servicio de 24 horas, de maniobras, comisiones, servicio de varios días, etcétera, que si alguien no puede hacerla, deben ser realizadas por otros. Nosotros lo que siempre hablamos del 24/7. Un militar está 24 horas de servicio, 7 días a la semana, con lo cual estamos en servicio todo el año. Lo que no haga un compañero lo tengo que hacer yo. Hay que destacar que además la escala de tropa marina está compuesta por empleos militares: cabo mayor, cabo primero, cabo y soldado y marinero. Y en todo no se da la misma escasez. Por ejemplo, en el empleo de cabo mayor, al que solo se puede acceder los cabos primeros militares de carrera, está cubierta su plantilla. Pero de cabos primero y de cabo hay puestos libres, evidentemente. Hay por ahí una falsa leyenda, ¿no?, de que hay un tapón de cabos primero y cabos. No, hay plazas. Lo que no hay gente para cubrirla, porque no hay gente que quiera ascender. ¿Y por qué la gente no quiere ascender? Porque no es atractiva la carrera militar. Hay que entender, en el 2022 han abandonado a las Fuerzas Armadas 4.200 soldados y marineros. Restricciones de compromiso, inclusive en el periodo de formación de los centros de formación, como en Cáceres, que las jornadas suelen salir de 1.300 y son unas 2 al año, más o menos, han llegado a pedir la baja sin llegar a ser soldados más de 600 personas. Porque cuando ven lo que van a cobrar y la vida que van a tener, pues automáticamente dicen: yo me voy a la policía, a la Guardia Civil, que soy fijo y gano el doble. O sea, faltan soldados. Marco Antonio, que muchísimas gracias por acompañarnos, que muchísimas gracias por el trabajo que estáis haciendo desde ADME. Animar a todos los soldados y marineros que nos estén escuchando que cuenten con ADME, que se incorporan, que hagan fuerza, porque todo lo que consigáis lo estáis haciendo por todos los españoles y por nuestra seguridad. Un abrazo muy fuerte, Marco Antonio. Muchísimas gracias, don Francisco, y de nuevo daros las gracias por dar voz a quien no la tiene. Un saludo.